Hola a todos. En este vídeo vamos a continuar explicando los puntos distales de acupuntura y digitapuntura. En este vídeo vamos a ver los puntos Luo del agua. Este es un vídeo del centro IMG y yo soy la doctora Isabel Mayordomo. Pues bien, los puntos Luo de los 12 meridianos principales son puntos distales porque se encuentran situados entre el codo y los dedos de la mano y la rodilla y los dedos del pie. Los puntos Luo del agua son los correspondientes a riñón y vejiga. Pero no todos los puntos Luo son puntos distales. Hay puntos Luo que se localizan en el tronco, como son el Luo de Renmai, 15 de Renmai, el Luo de Dumai, 1 de Dumai, el Gran Luo del bazo, 21 de bazo, y el Gran Luo de estómago, 18 de estómago. Bien, pues en este vídeo vamos a ver los puntos Luo del agua, que son el punto 4 del meridiano de riñón y 58 del meridiano de vejiga. El punto 4 del meridiano de riñón es el punto Luo de riñón. De este punto surgen dos ramas colaterales. Una es el Luo transversal y la otra el Luo longitudinal. El Luo transversal conecta con el meridiano de vejiga. El Luo longitudinal sigue al meridiano principal hasta debajo del pericardio y se interioriza hasta alcanzar la columna vertebral. El punto 4 de riñón fortalece el riñón y calma y aclara el Shen. Si el Luo de riñón está afectado, el trastorno puede afectar al Yang Qi y al Yin Xue del tórax, pudiendo dar lugar a cuadros de ansiedad, opresión torácica, tos, disnea. Si la afección progresa y alcanza al jiao inferior y se bloquea el Qi Yi de los intestinos, es decir, el peristaltismo, o se bloquea el Qi Hua de la vejiga, es decir, las funciones fisiológicas de la vejiga, que consiste en la separación de los líquidos puros de los turbios y evacuación de los líquidos turbios. En este caso, podemos encontrar cuadros de retención de heces y de retención de orinas. La medicina tradicional china considera que la enfermedad reciente afecta al meridiano, mientras que la enfermedad crónica afecta al vaso Luo. El punto 4 de riñón es punto Luo de riñón, y este punto es útil para tratar letargo, astenia mental sin deseo de hablar, demencia senil, cuando se debe a insuficiente nutrición del mar de la médula, es decir, a una insuficiente nutrición del cerebro, a consecuencia de un vacío de yang de riñón o bien, o además, un vacío de yin de riñón. Y ahora vamos a ver dónde se localiza el punto 4 de riñón. Para ello, primero hemos de encontrar el punto 3 de riñón. El punto 3 de riñón se localiza en la depresión entre el maleolo interno y el talón de Aquiles, a nivel de la protuberancia máxima del maleolo interno. Pues bien, el punto 4 de riñón, punto Luo de riñón, se localiza a 0,5 kun por debajo y por detrás del punto 3 de riñón, delante del tendón de Aquiles. Recordemos que un kun es la anchura del dedo pulgar de la persona que vamos a tratar. Si vamos a aplicar acupuntura, este punto se debe punturar perpendicularmente a una profundidad de 0,3 a 0,5 kun. Este punto se puede moxar. El punto Luo del meridiano de vejiga es el punto 58 del meridiano principal de vejiga. Este punto desobstruye el meridiano y el vaso Luo de vejiga. La función principal es regular el chi del vaso Luo de vejiga. Por lo tanto, está indicado tanto en caso de plenitud como de vacío del vaso Luo de vejiga.
Así pues, es interesante para el tratamiento de lumbalgias y hemorroides, al igual que el punto 57 de vejiga. Ahora vamos a ver la localización del punto 58 de vejiga, punto luo de vejiga. Para ello vamos a ubicar primero dos puntos de referencia, que son el punto 40 de vejiga y el punto 57 de vejiga. El punto 40 de vejiga se encuentra en el centro del hueco popliteo. Para encontrar el punto 57 de vejiga vamos a trazar una línea que una el punto 40 de vejiga con el tendón de Aquiles. Pues bien, a 8 kun por debajo del punto 40 de vejiga y en esta línea se encuentra el punto 57 de vejiga, que coincide justo debajo de los músculos gastrocnemios, es decir, de los músculos gemelos. Pues bien, el punto 58 de vejiga, punto luo de vejiga, se localiza a 1 kun por debajo y hacia afuera del punto 57 de vejiga. Para calcular 8 kun podemos utilizar las medidas de los dedos de las manos. Podemos combinar 3 kun, que es la distancia que media entre el dedo meñique y el dedo índice, y 2 kun, que es la distancia que media entre el dedo anular y el dedo índice. Y 1 kun, recordemos que es la anchura del dedo pulgar. Si se va a aplicar acupuntura, la punción será entre 0,5 y 1 kun de profundidad de manera perpendicular. En este punto se puede aplicar moxibustión.